¿Qué pasaría si te dijera que existe un manga en el que vemos a varios de los Mugiwara hacer el delicioso entre ellos? Seguramente luego de escuchar esto, muchos de ustedes estarán intentando recordar algún momento en donde algo parecido haya sucedido en la historia, pero no se rompan la cabeza. Esto no sucedió ni en el manga, ni mucho menos en el anime de One Piece. La historia de la que se hablará en esta oportunidad no forma parte del canon, de hecho, tampoco fue escrita por Oda, aunque posiblemente varias cosas que ocurrieron en ella sí que se le pasaron por la cabeza. El manga del que te hablo lleva el nombre de Flan Napolitano. Este es un doujinshi en donde podemos ver a Luffy, Nami, Zoro, Robin y a otros personajes en otro tipo de aventuras, ya sabes a lo que me refiero. Pero te preguntarás, ¿realmente vale la pena leerlo? Para poder responderte con propiedad a esa pregunta me tomé el tiempo de leer todos los capítulos que han sido publicados hasta ahora, y a través de este video iré desarrollando punto por punto las características más resaltantes de este doujinshi. Pero no le demos más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad les traigo mi review de Flan Napolitano, así que empecemos. Lo primero que debemos hacer es entender de qué rayos estamos hablando. Flan Napolitano es un doujinshi de One Piece, o sea, una historia alternativa hecha por fans. Pero para que nos entendamos mejor, es un fanfic pero con dibujos. Vamos, un manga hecho por fans. Y en el caso de Flan Napolitano, un manga de One Piece hecho por fans donde los personajes hacen el delicioso. Pero no el tipo de delicioso que podrías encontrar en esas páginas oscuras de mala muerte. Esto es algo muy bien presentado, pero hablemos de eso en el siguiente punto. Una de las cosas fuertes de este doujinshi es su presentación. El estilo de dibujo que tiene Lisa, su autora, se asemeja mucho al de Oda. Esto hace que la lectura sea mucho más inmersiva. Realmente puedes llegar a creer que estás leyendo un capítulo alternativo de One Piece en donde Oda decidió emplear un estilo más occidental de dibujo. Por otro lado, los detalles están muy cuidados. Son contadas las irregularidades en cuanto al dibujo que vemos. Además, este tiene algo que a mí en lo personal me gusta, y es que no es desproporcionado. Este doujinshi no es el típico que podemos ver en donde las personas femeninas tienen unos magumbardos del tamaño de sandías, y aunque One Piece en general tampoco es que sea lo más proporcional en cuanto a estas medidas, al menos los chicos de Flan no juegan a ser Dios en cuanto a la dibujación tetal. Vamos, que le saben a las proporciones. Otra cosa que se valora un montón es que tiene una redacción súper cuidada. Muchas veces al leer un fanfic o algún otro doujinshi se podría llegar a pensar que está escrito por un simio, pero este no es el caso. Los errores de tipeo son escasos, y te puedo asegurar que absolutamente todos los diálogos se pueden llegar a entender perfectamente. Pero Napo, no seas ZZZ, ¿dónde se supone que está la sabrosura? No pierdas el tiempo hablando de estas huevadas. Bueno, hablemos del apartado ricolino. Algo bastante curioso es que a medida que van avanzando los capítulos, el manga se vuelve cada vez más sabrosongo. Por ejemplo, en el primer capítulo se crean las bases de todos los empalamientos que sucederán más adelante. Y sabes a qué tipo de empalamientos me refiero. Debido a esto, en ese capítulo no se ve a nadie cabalgando encima del dedo sin uña. No obstante, la cosa se va calentando en el capítulo 2, donde ya el entierro de la anaconda cabezona se lleva a cabo. Sin embargo, en los capítulos siguientes, la autora Elisa y el resto de chicos que hacen el doujinshi no le tuvieron miedo al éxito, y decidieron eliminar por completo todo tipo de censura que habían aplicado anteriormente. Así que lo que te podría recomendar en caso de que tus intenciones sean hacer el 5 contra 1 y nada más, es que empieces por el capítulo 2. Eso sí, no es que vas a leer solo los capítulos en donde se les saca brillo a la varita, que te conozco. Apoya el resto de la obra echándole una ojeada al resto de entregas, porque la historia es muy interesante y te aseguro que alguna sonrisa te sacará a sus momentos graciosos. Pero para hablar de eso, mejor pasemos al siguiente punto. Una de las características que a mí personalmente me encantan de Flan Napolitano es la congruencia de su historia. Me explico, como ya te podrás imaginar, la trama se centra en los personajes haciendo el sin respeto. En la obra original, Oda no ha desarrollado ningún momento donde algunos de los Mugiwara se vean en una situación que dé pie a que eso sucediera. A falta de eso, es muy complicado desarrollar un argumento que sea congruente si lo que se busca es hacer una historia alternativa donde veamos remojar el churro a los personajes en cuestión. De hecho, en internet existen infinidad de historias de One Piece hechas por fans donde eso sucede. Sin embargo, la grandísima mayoría tienen tramas semejantes a las que podríamos encontrar en los videos que hay en plataformas como la del YouTube naranja y sus múltiples variantes. Ya saben a lo que me refiero. Esas en donde los repartidores de pizza terminan cobrándose hasta la propina. O también la típica en donde a las hermanastras se les atora la cabeza en la lavadora. ¡Wow! ¿Quién no se ha visto envuelto en una situación así? Es súper común. En fin, el tema es que en este doujinshi se toman la molestia de construir situaciones
incongruentes que podrían llegar a pasar si a Oda de repente le diera por dibujar una versión hentai de One Piece. Vamos, que te puedes llegar a creer que Luffy le termina chupándole los melones a Nami luego de que se confundiera y creyera que eran un par de flanes. Esto obviamente terminó como todos pensamos que lo haría. Y aunque podría ser una situación simple, es lógica. A lo que me refiero es que existe un puente entre el tener a un personaje sin ningún tipo de interés por remojar la nutria como es Luffy y el hecho de que este pase a estar haciendo el delicioso con Nami, que por cierto es muy bien empleada para complementar todo esto debido a su forma de ser más extrovertida en ese aspecto. Pero si hablamos de esta pareja, yo creo que también se deberá comentar la otra, así que pasemos al siguiente punto. Otra cosa muy buena es que, más allá de ver cómo Luffy y Nami proceden a medirle el aceite al motor, la trama no se centra enteramente en ellos. De hecho, a mi gusto personal ni siquiera es la más interesante. No porque no lo sea en sí misma, sino porque por otro lado también está la trama de Robin y Zoro, la cual, más allá de tener momentos muy interesantes, termina complicándose debido a que entra un tercer jugador. En la trama de Luffy y Nami también sucede, pero si tuviera que decidirme por uno de los dos me quedaría con Law, puesto que este sí es capaz de competir en contra del espadachín con el fin de sabrosearse a la arqueóloga. Es gracias a esto que, al menos para mi gusto, terminamos viendo la situación más entretenida de todas. ¿Por quién se terminará decidiendo Nico Robin? ¿Por el doctor de la jeringota o por el experto en envainar la espada? Esto es algo que incluso a día de hoy me intriga un montón, y en parte es porque también Robin se presta muchísimo para que esta competencia se dé, ya que juega con ambos e incluso les lleva a que tengan un enfrentamiento directo donde esta queda en el medio de ambos, por decirlo de alguna manera. Cosa que de hecho está maravillosamente contada, pero de eso hablaremos en el siguiente punto. Algo que me parece brutal de Flan Napolitano es su distribución de paneles y la forma en la que dosifica la información a través de los diálogos, haciendo así que la lectura sea muy fácil y amena. Esto a mi parecer es un tremendo acierto, puesto que permite que la historia se pueda disfrutar muchísimo incluso por las personas que no están acostumbradas al formato. De hecho, si entraste en este video y solo te has visto el anime de One Piece, que sepas que no es nada complicado leer esto. Incluso me parece una excelente forma de introducirse en la lectura de mangas en general. One Piece realmente no es que sea una obra complicada de leer, pero sí que podría llegar a agobiar ver esas cantidades extremas de paneles en algunas páginas. No obstante, esto no sucede en Flan Napolitano, así que si no te has leído ningún manga hasta ahora, dale la oportunidad al medio a través de Flan. Eso sí, recuerda que a diferencia de los mangas normales, este se lee de izquierda a derecha. Ya verás que te acostumbrarás rápidamente, más aún cuando sigas los chistes que se dan dentro de la obra, pero de eso hablaremos en el siguiente punto. Sin duda, uno de los puntos que más me encanta de este doujinshi es su comedia. Las situaciones graciosas abundan. Como bien mencioné antes, la historia se molesta en tratar de hacer lo más congruente posible el hecho de que los personajes le echen mantequilla al pan. Pero eso no implica que se tome demasiado en serio a sí misma. Más temprano que tarde nos topamos con comentarios graciosos y reacciones hilarantes de los personajes al verse envueltos en situaciones que no veríamos en la obra original. A medida que la historia se va desarrollando, esta es un condimento constante de la misma. Sin embargo, no se siente que obstaculiza situaciones. De hecho, cada vez que suceden, suman muchísimo. Esto lo pueden ver incluso en las lecturas del manga que hemos hecho mis amigos y yo en nuestro canal de streams. En él acostumbramos a leer los capítulos, eso sí, censurados, puesto que si no, el señor YouTube se molesta un poquito. Les invito a que le echen un ojo. Por aquí arribita dejaré la lista de reproducción donde están todos a los que hemos reaccionado hasta ahora. La razón por la que nos la pasamos tan bien leyéndolo juntos es por la gracia que nos hacen todas las situaciones por las que pasan los Mugiwara. Y esto en parte también es porque Flan no emplea el humor del estilo japonés. Ya saben que muchas veces en este se pierden los chistes al intentar traducirlos a nuestro idioma, o incluso varios de los mismos ni siquiera los llegamos a identificar. Esto no pasa aquí, puesto que el humor es 100% occidental. Esto es otro punto interesante, así que hablemos de él. Algo a lo que a muchos les podría encantar es que tanto Elisa como el resto de chicos que están involucrados en el doujinshi son latinoamericanos. Esto personalmente me agrada un montón, puesto que demuestra que aquí también se hacen cosas interesantes. Además, tenemos el beneficio de que podemos llegar a tener más cercanía con ellos al momento de interactuar. Pero espera, no la cercanía que tienen Luffy y Nami. A lo que me refiero con esto es que al ser todos latinoamericanos, por lo general tenemos un sentido de humor y una forma de conversar mucho más cercana entre nosotros, en comparación a la que
podríamos llegar a tener con algún autor de doujinshi angloparlante o japonés. De hecho, de primera mano les puedo asegurar que Elisa es una persona muy cordial y amable, así que no duden en seguirla tanto a ella como al resto del equipo de trabajo para apoyarles en este proyecto. Pero no todo tiene que ser bueno en esta maravilla. Como absolutamente todas las cosas en el mundo, Flan Napolitano tiene algún que otro detalle, pero en este video me centraré en el que quizás pueda ser más chocante al leerlo. Como bien dije antes, la historia es muy interesante. Estos muchachos te dejan enganchado esperando el siguiente capítulo siempre. Sin embargo, la publicación es un tanto irregular, ya que los capítulos pueden llegar a retrasarse de vez en cuando. Esto podría llegar a incomodar un poco a los lectores. No obstante, esto tiene su explicación. Flan Napolitano es un doujinshi producido por personas que lógicamente son mayores de edad y que por ende tienen responsabilidades, bien sea sus familias, trabajos, estudios o incluso todos a la vez, las cuales de hecho tienen prioridad ante que este proyecto. Así como menciono la irregularidad en su publicación, también es necesario entender el contexto del por qué esto sucede. Es por esta razón que en caso de que les guste este doujinshi, creo que deberíamos ser un poco más comprensivos y pacientes, ya que si de algo estoy seguro es que cuando cada capítulo llegue, seguirá teniendo la gran calidad que acostumbran tener. Las cosas con buena calidad demoran su tiempo en hacerse. Además, tampoco podemos exigir que se publique un capítulo cada mes o mucho menos cada semana, ya que este es un ritmo que muchas veces ni siquiera los autores de mangas famosos son capaces de mantener, a pesar de dedicarse laboralmente a eso y tener equipos profesionales detrás. En este caso, los muchachos de Flan no se dedican enteramente a esto. Por esta razón, creo que debemos ser un poco más comprensivos y no exigirle lo mismo que se le exige a mangakas que tienen una industria multimillonaria apoyándoles. Por la misma, el apoyo que requiere este proyecto para que siga adelante es un poco más pronunciado. Cosas tan simples como recomendarlo, interactuar con las redes principales del proyecto o incluso si están en sus posibilidades apoyarles de forma monetaria realmente hacen mucho por este doujinshi. Recuerden que su lectura es 100% gratuita. El link de su página oficial donde podrán encontrar todos los capítulos estará en la descripción de este video y en el comentario fijado. Así que, ¿qué me dicen? ¿Se atreverían a leerlo? ¿O si ya lo han leído o están de acuerdo con lo que he planteado en esta review? Déjenmelo en los comentarios. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal para que no se pierdan más contenido interesante de One Piece. Por aquí les dejaré un video donde hablo de 3 grandes personajes infravalorados por el fandom de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.